Gracias a todos por su presencia el día de hoy en el ciclo de conferencias magistrales de Amebask. El día de hoy vamos a presentar la segunda plática del ciclo 2021 y recordarles que las pláticas están cargadas todas desde el año pasado en la plataforma de Amebask, amebask.com.mx. Voy a presentar a nuestro profesor del día de hoy en lo que se terminan de conectar todos. Es realmente un gran profesor y es un mejor amigo todavía. El día de hoy decidimos invitar al doctor Benjamín García Enríquez porque ya tiene una trayectoria académica muy grande y en el área de la neurotología. Es un gran profesor y un gran amigo. Y lo invitamos a impartir una plática que es muy interesante sobre el vértigo central. El doctor Benjamín García Enríquez, de manera general, les quiero comentar, estudió medicina en la Universidad de Guadalajara. Posteriormente hizo su posgrado en otorrino en el Centro Médico La Raza del IMSS, y posteriormente, que fue donde yo lo conocí, realizó su posgrado en otoneurología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Posteriormente emigra a la ciudad de Toluca, en donde trabaja como otorrino en el Centro Médico ICEMIM, y actualmente es el coordinador de educación de posgrado de otorrinolaringología, y también tiene maestría en investigación clínica por la Universidad del Estado de México, Autónoma del Estado de México, y posteriormente un doctorado en alta dirección realizado en el Centro de Posgrado del Estado de México. El día de hoy quiero dejar con ustedes al doctor Benjamín García Enríquez con el tema vértigo central, protocolo HINTS. Benjamín, antes que nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo sé que tenías actividades académicas con tu colegio y realmente pues es doble agradecimiento el que puedas brindar tus conocimientos a Amebask. Te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Luis. La verdad es que para mí es un honor el que me hayas invitado. La plática que voy a dar siento yo que es importante para todo médico general, para todo médico que trabaja en un servicio de urgencias, y la he dado en varios foros y me gusta repetirla porque la realidad siento que es algo que se debe de divulgar, y el conocimiento pues hay que compartirlo. A mí me gusta empezar mis pláticas con esta imagen de estos 4 hospitales a los cuales les guardo mucho cariño. El primero, el Hospital Civil de Guadalajara, el Centro Médico La Raza y el Instituto Nacional de Neurología, y el Hospital Centro Médico ICEMIM, donde actualmente laboro desde hace 18 años. Y pues bueno, la plática que vamos a tener es sobre vértigo central, protocolo HINTS. De pronto, para alguno de ustedes va a ser muy simple lo que diga, pero quiero empezar de lo más sencillo. Es un tema fascinante. Primero, cuando alguien dice que tiene vértigo, realmente no, recordemos que vértigo no es un diagnóstico, vértigo es un síntoma, como lo es la hipoacusia, la cefalea, la fiebre, el dolor abdominal, el vómito, el dolor. Y como síntomas, pues pueden ser provocados por muchas enfermedades. Entonces, el médico como tal somos como investigadores que andamos buscando signos, síntomas para llegar a un diagnóstico. A grandes rasgos, bueno, nosotros conservamos el equilibrio gracias a 3 receptores, a 3 sistemas: el sistema vestibular, el sistema visual y el sistema propioceptivo. Estos 3 sistemas le mandan la información al cerebro de tal forma que el cerebro procesa esta información, y a través de su mecanismo eferente manda información hacia la retina para estabilizar la mirada, provoca contracciones o relajación de algunos músculos para que nosotros podamos tener un control postural adecuado y un balance adecuado cuando caminamos. Y es interesante conocer la anatomía. Sabemos que el oído funciona para el equilibrio a través de los canales semicirculares, los cuales tenemos 3 canales semicirculares en cada lado, que están dentro de la pirámide petrosa del hueso temporal, y que tienen una
una posición muy especial. Es decir, si nosotros observamos, nosotros tenemos que el canal semicircular posterior actúa en conjunto con el canal semicircular anterior contralateral y los canales semicirculares horizontales trabajan en pareja. Es decir, esta conformación lo hace que cualquier movimiento de la cabeza sea detectado por este sistema laberíntico y ubicar al cerebro en relación a cómo está nuestra posición. Vértigo, es importante que cuando tengamos un paciente logremos descifrar para él qué es el vértigo. La definición más común es de que es una percepción falsa de movimiento, es decir, el paciente siente que las cosas se mueven o que él mismo es el que se mueve. Si no hay ilusión de movimiento, en realidad no es vértigo. Hay otros síntomas que también se relacionan con el equilibrio, como es la oscilopsia. La oscilopsia es una ilusión de movimiento de los objetos cuando el paciente está en movimiento y cesa cuando el paciente no se mueve. Al igual que el vértigo es un síntoma, no una enfermedad, por lo tanto tiene también muchas etiologías. Aquí la característica es de que el paciente, mientras se mueva, él va a ver que su entorno se mueve. Y para que no se mueva, él tiene que dejar de moverse. Esto es un síntoma muy común, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un daño al sistema del equilibrio en cuanto a los laberintos, en cuanto al oído en forma bilateral, que muchas veces puede ser provocado por los aminoglucósidos, entre otras cosas. Otra de las cosas que nosotros podemos ver en estos pacientes que tienen dañado el sistema del reflejo vestíbulo ocular, que es un sistema que nos permite mantener la mirada dentro de la retina, es que estos pacientes, si les movemos un texto, no lo pueden leer. Es decir, si ellos van en un camión o en un auto en movimiento, pues van a ver la imagen como se ve a la derecha. Existen infinidad de causas que pueden provocar vértigo. Entre las periféricas, las más comunes, pues el vértigo postural paroxístico benigno, que eso podría ser un buen tema para otra plática. La neuronitis vestibular o neuritis vestibular, la enfermedad de Meniere, vértigo inducido por drogas y tóxicos y vértigo postraumático. Y de las causas centrales, pues hay diferentes, desde tumores, infartos, hemorragias, tumores o enfermedades desmielinizantes, lesiones cerebelosas o vértigo cortical. Uno de los signos que nosotros siempre buscamos en los pacientes que tienen vértigo es el nistagmus. El nistagmus es definido en los libros como un movimiento involuntario y rítmico de los ojos al mirar hacia arriba, abajo o a los costados, espontáneo, que es normal, digamos habitualmente conformado de una fase rápida y una fase lenta. Es decir, digo habitualmente porque no todos los nistagmus contienen los dos componentes. Hay quienes no tienen el componente rápido y de pronto el ojo se mueve de un lado para otro con la misma velocidad, como puede ocurrir en un nistagmus de tipo pendular. También el nistagmus puede ser irregular, es decir, que no se ajusta ni al que tiene componente rápido y lento, ni al que es pendular. Dentro de las características que nosotros debemos de observar en los pacientes es la dirección del nistagmus, es decir, si el nistagmus es de derecha a izquierda, si es horizontal, o si es vertical, si va hacia arriba, cefálico, o si va hacia abajo, es decir, podálico, si el nistagmus tiene un componente rotatorio o torsional y hacia dónde va, o si es mixto, ¿no? Porque puede haber un nistagmus que sea horizonto rotatorio. Y a grandes rasgos se dice que es destructivo si bate al lado sano y es irritativo si bate hacia el lado enfermo. Y una forma de explorar el nistagmus es muy sencillo. Realmente nada más le pedimos al paciente que siga un objeto y nosotros observamos los ojos y nosotros podemos observar si hay una estabilidad en la mirada
o si hace movimientos correctivos, o si hay un nistagmus realmente como un movimiento lento y rápido. Hay ciertos datos que nos pueden decir que un oído está funcionando menos en relación al otro, es decir, que tienen una hipofunción vestibular. Y digamos que nosotros sabemos que un nistagmus periférico espontáneo sigue la ley de Alexander. La ley de Alexander quiere decir que el nistagmus aumenta cuando el paciente mira hacia el componente rápido, ¿sí? Y disminuye cuando mira hacia el componente lento. Y una de las características es de que si el paciente fija la mirada en un punto, este nistagmus puede disminuir de intensidad. ¿Cómo lo podemos explorar? Una de las cosas que uno busca al explorar un nistagmus es quitar la fijación visual. Y esto lo podemos lograr con lentes de Frenzel, como lo que se ve ahí en la imagen, que son como los lentes que usaba Eugenio Derbez en su programa. Un lente de 20 dioptrías que te hace que el ojo se vea grande, pero aparte el paciente no puede mirar nada. Entonces, no puede fijar la mirada. Lo pueden hacer simplemente con una hoja blanca o con un oftalmoscopio, es decir, ustedes ven por un lado el fondo de ojo y le tapas el ojo al otro lado y entonces el paciente no puede fijar. ¿Y qué podemos ver nosotros en el fondo de ojo? Nosotros podemos ver ese nistagmus del paciente. Entonces, es algo tan sencillo porque en realidad creo que todo el mundo tenemos un oftalmoscopio. ¿Qué otras maniobras nos pueden hablar de una hipofunción vestibular unilateral? Un nistagmus en la maniobra de head checking, que ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco, un nistagmus con vibrador óseo, y que cuando nosotros ponemos a caminar al paciente con los ojos cerrados, el paciente tiene una lateropulsión hacia el lado afectado. Y algo importante es la maniobra de impulso cefálico positivo, donde exploramos el reflejo vestíbulo ocular, que más adelante explicaré cómo se explora este reflejo. Y podemos ver simplemente que el paciente va a entrar a la consulta y va a tener la cabeza inclinada un poco hacia el lado afectado si somos nosotros observadores. Una de las causas más comunes periféricas es la neuronitis vestibular, donde la etiología es viral y es muy común que lo veamos en pacientes jóvenes, pacientes que algunos de ellos pueden tener antecedente de diarrea o infección de vías respiratorias superiores. Y algo bueno de esto es que tiene buen pronóstico porque aparece solo 1 o 2 veces en la vida. Y lo característico es un paciente joven que llega al servicio de urgencias con un nistagmus intenso, con dificultad para caminar, pero puede caminar. Y son como muy escandaloso la sintomatología y a veces se asusta uno y ya le pidieron tomografía, ya le pidieron resonancia, ya le hicieron punción lumbar y la realidad es que no necesita nada de eso. El diagnóstico es meramente clínico. Entonces, ¿y cómo podríamos ver un nistagmus? Como por ejemplo, vemos a este paciente que tiene un nistagmus a la derecha. Este es un nistagmus espontáneo en un paciente que tiene una neuronitis vestibular. Tiene un nistagmus que tiene una dirección fija, es decir, siempre va hacia el lado derecho. Para detectar cuál es el lado afectado, nosotros vemos el componente, hacia dónde va el componente lento. En este caso, ustedes pueden observar que el nistagmus va le llamamos a la derecha por el componente rápido que va a la derecha, pero para saber el lado lesionado, nosotros observamos hacia dónde va el componente lento. En este caso, el componente lento va hacia la izquierda, entonces el oído afectado en este paciente es el oído izquierdo. Y es muy probable que si lo ponemos a caminar, este paciente se va a ir caminando hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, el diagnóstico es meramente clínico y sigue la ley de Alexander, es decir, si mira hacia el componente rápido, este nistagmus se va a exacerbar y si mira hacia el componente lento, este nistagmus va a disminuir. Y eso habla de algo periférico. Sin embargo, tenemos este es un caso de una paciente de 74 años de edad, que tiene datos de antecedente hipertensa, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que refiere que inicia hace 40 horas con vértigo rotatorio, objetivo, continuo,
que le impide caminar, así como cefalea holocraneana intensa. Llega a urgencias, lo revisa el médico de urgencias y lo primero que se ocurre pues es pedirle una tomografía. Y entonces en la tomografía se observa que pues está normal, no tiene nada. Y entonces pasan las horas y resulta que después el paciente aparece con un infarto cerebeloso. Entonces, hacer el diagnóstico de un infarto cerebeloso, pues es bueno, pero hay que hacerlo a tiempo. Y estos pacientes, obviamente, uno hace el diagnóstico y finalmente los enviamos con el neurólogo vascular, como el doctor Luis Murillo, para que ellos le den el tratamiento adecuado. Pero lo importante es que nosotros como médicos que atendemos pacientes de vértigo, ya sea en un servicio de urgencias o en la consulta particular o institucional, sepamos identificar esto. En general es un poquito más difícil, creo yo, hacer el diagnóstico cuando tenemos un infarto supratentorial, cuando tienes un infarto a nivel de los hemisferios cerebrales. Pero cuando es un problema del territorio de la arteria basilar, pues a veces puede ser un poco más complicado. Siempre es importante recordar la anatomía. Nosotros recordemos que el sistema vértebro-basilar, digamos, está conformado por las arterias vertebrales que se unen a nivel del surco bulbo-protuberancial y forman la arteria basilar. Y entonces tenemos que el cerebelo se irriga básicamente por tres arterias, por la arteria cerebelosa posterior-inferior llamada pica, la arteria cerebelosa anterior-inferior llamada AICA, que para nosotros los que nos dedicamos al oído, pues es muy importante porque esta es la que da la irrigación hacia el oído interno. Y la llamada arteria cerebelosa anterosuperior o llamada SUCA. Entonces, estas tres arterias son las importantes. Recordemos que la arteria cerebelosa posterior-inferior pues proviene de las vertebrales y la AICA y la SUCA pues vienen directamente de la basilar. ¿Y cómo se ve un infarto cerebeloso? Un infarto de la AICA se va a ver de esta forma, que son a veces infartos grandes. En esta resonancia magnética, nosotros podemos ver aquí los canales semicirculares, el oído interno, se ve la cóclea, se ve, digamos, se ven los canales semicirculares, se ve la cóclea, el paquete de nervios 7 y 8, que aquí a esto es lo que llamamos ángulo pontocerebeloso. Aquí tenemos el puente, tenemos el cerebelo, el cuarto ventrículo, la arteria basilar. Y entonces un infarto de la AICA muchas veces se puede ver de este tamaño. Un infarto de la pica pueden ser de este tamaño. A veces los infartos del azúcar puede ser que sea un poco más difícil el diagnóstico. Pero ¿por qué es importante detectar un infarto? Así como es importante cuando llega un paciente a un servicio de urgencias y que tiene dolor precordial, lo primero que pensamos es, hay que hacerle un electrocardiograma porque pues igual y se está infartando el paciente. Aquí es muy importante también detectar estos infartos y darles el tratamiento adecuado para evitar las secuelas. Cuando hay un infarto, pues puede haber un edema tan importante del cerebelo que esto puede bloquear el drenaje del sistema ventricular y esto poder hacer que haya herniación y el paciente al final fallecer, aparte de las secuelas. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los escenarios que podríamos nosotros encontrarnos cuando llega un paciente a urgencias? Uno, que puede ser un vértigo agudo o puede ser un vértigo crónico. Cuando es un vértigo crónico, de pronto tenemos tiempo para hacer el diagnóstico. Entonces, puede ser que sea fatal a largo plazo o a mediano plazo cuando es central. Cuando es periférico, habitualmente puede ser que tenga mejor pronóstico, pero el escenario que más nos importa para esta plática es el vértigo de tipo agudo, donde si nos llega un paciente
y resulta que tiene una neuronitis vestibular, al final de cuentas, la neuronitis vestibular tiene buen pronóstico. Es decir, si el paciente se va a su casa, a pesar de que no hicimos el diagnóstico, es probable que ese paciente termine por recuperarse. Sin embargo, cuando es de tipo central, que tiene un evento cerebrovascular y nosotros le damos un tratamiento sintomático y lo mandamos a su casa, puede ser que el paciente se nos muera en casa. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros clínicamente sepamos detectar este tipo de pacientes. Y uno pensaría, bueno, vamos a abrir el libro, encontramos una tabla donde te dice las características de un vértigo central y un vértigo periférico, que cuando es central, pues es más común las náuseas y el vómito en el periférico, la inestabilidad es más intensa en la central, la pérdida de audición es más común en el periférico, los acúfenos más en el periférico, la oscilopsia más intensa cuando es central, que si hay síntomas neurológicos, pues va a ser más central, que si es una compensación lenta, pues va a ser central, que si se inhibe el nistagmus al fijar la mirada, pues va a ser periférico, que si tiene un vértigo más continuo, pues va a ser central, y que si es periférico, más episódico. Pero sin embargo, esto pudiera ser útil cuando es un vértigo de tipo, un vértigo de tipo crónico, que tiene sus asegúnes, pero sí nos puede orientar. Sin embargo, si nosotros nos queremos grabar esta tabla para ver a ese paciente que llega en una etapa aguda, pues déjenme decirles que esto no nos va a servir. Para esto hay algo que se llama protocolo HINS. Se habla que 4 a 6% de los vértigos agudos son por accidente cerebrovascular, y nosotros los podemos detectar con 3 pruebas clínicas. Es decir, clínicas me refiero a que no necesitamos ningún aparato o algo que cueste. En realidad lo podemos hacer nada más con nuestras manos y nuestro cerebro. Es decir, uno de ellos es el llamado impulso cefálico. Cuando es un vértigo de tipo periférico, el paciente va a tener alterado esta prueba. Es decir, que si la prueba sale negativa, pues nos alarma más. Tendríamos que pensar que a lo mejor sí se está infartando el paciente. Ahorita vamos a ir desglosando cada uno de estos, de esta exploración. La otra es ver el tipo de nistagmus. Eso cuando es central, pues va a ser de dirección cambiante. Y hay una prueba que se llama el test skew o skew deviation, que es una alteración de alineación vertical. Y la idea de esto, uno pensaría, bueno, pues es que si no nos sirve mucho la tomografía, entonces vamos a hacerle una resonancia. Déjeme decirle que muchas veces los cambios fisiológicos anteceden a los anatómicos, es decir, primero vamos a ver datos clínicos en el paciente antes de que aparezcan datos en la resonancia. Y este es un artículo que en realidad no es nuevo, es del 2009, pero es muy interesante. De hecho, quien lo describió son unos neurólogos, o sea, y déjeme decirle que nosotros aprendemos mucho de alguno de ellos, Jorge Catá, que es colombiano, David C., que está en Estados Unidos, Newman Tucker, que es otro neurólogo muy importante. La verdad es que muchos neurólogos son los que han hecho la neurotología. Y ellos hablan del protocolo HINS. Ellos hablan que el protocolo HINS tiene una sensibilidad y especificidad del 95%. La tomografía tendría una sensibilidad del 16%, es decir, habría muchos casos que no detectaríamos por medio de la tomografía. Y en la resonancia magnética nos pueden dar falsos negativos hasta en el 12% en las primeras horas. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta 12% de los pacientes vamos a decir que no tienen nada, cuando en realidad sí tiene un infarto cerebeloso. Ellos hablan de un acrónimo del protocolo HINS para infarto y el acrónimo INFARCT en la evaluación del paciente agudo. IN se refiere a impulso negativo, FA, que tiene un nistagmus con fase rápida alternante, y el RCT, que
refijación en el cover test. Y bueno, vamos paso por paso. En el vértigo central, como ya lo dijimos, el examen de impulso cefálico va a ser normal. En el vértigo central va a ser normal, va a tener un nistagmus de dirección cambiante y la prueba de skew deviation va a ser positiva. En el vértigo periférico, la prueba de impulso cefálico va a ser anormal. La dirección del nistagmus va a ser siempre fija, es decir, si va a la derecha, siempre va a ir a la derecha, si va a la izquierda, siempre va a ir a la izquierda. Y sigue la ley de Alexander, que recordemos que la ley de Alexander dice que el nistagmus aumenta cuando el paciente mira hacia el componente rápido. Y la prueba de cover test, pues será negativa. Vamos por pasos. Paso 1. Vamos a explorar nosotros el impulso cefálico. Nosotros cada vez que hacemos movimientos de cabeza, ya sea cuando estamos caminando o giramos la cabeza, nosotros nunca observamos que los objetos se nos muevan, sino que los objetos siempre están fijos en la retina. ¿Cómo podemos explorar esto? Aquí lo que nosotros hacemos es que le pedimos, nos sentamos frente al paciente, le pedimos que mire nuestra nariz, o sea, que mire un blanco, y entonces hacemos un giro rápido de la cabeza y el paciente tiene que estar fijando la mirada hacia ese punto que le pedimos, que generalmente le pides que mire tu nariz. ¿Qué es lo normal? Que si tú hiciste que la cabeza girara 20 grados a la derecha, el ojo va a hacer un movimiento correctivo 20 grados hacia la izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú dices 20 grados a la derecha, 20 grados a la izquierda, menos 20 grados a la izquierda, pues va a ser 0. Es decir, la imagen jamás se le movió a la retina. Sin embargo, cuando el paciente tiene alterado el reflejo vestíbulo ocular, lo que ocurre es de que nosotros giramos la cabeza y entonces los ojos se van con la cabeza y en un siguiente momento el paciente hace un movimiento correctivo para seguir este punto que se le había perdido, ¿sí? Entonces, ¿eso cómo se ve en la vida real? Aquí tenemos un paciente que estamos explorando en cámara lenta. Les digo que en cámara lenta porque en realidad el movimiento es muy rápido. Tiene que ser rápido para que nosotros podamos explorar este reflejo. Pero lo importante de este video es que observemos que el ojo jamás se ha movido. Se mueve la cabeza, pero el ojo sigue fijo. No hay ningún movimiento correctivo de los ojos. A diferencia de esta paciente que nosotros le pedimos que mire nuestra nariz, gira la cabeza y entonces a la derecha se ve normal. Cuando gira a la izquierda hace un movimiento correctivo. Ahí hace un movimiento correctivo. Y entonces mira hace un movimiento correctivo hacia la izquierda y a la derecha no hay movimiento correctivo. Nosotros podemos pensar que lo que tiene la paciente es una hipofunción vestibular del lado izquierdo. Y entonces podemos estar tranquilos de que el paciente tiene un problema vestibular del lado izquierdo. Es decir, que tiene un problema del oído, no del cerebelo. Y eso es muy importante. Y esto ocurre porque recordemos que ese reflejo vestíbulo ocular no tiene relevo en el cerebelo. Entonces, el cerebelo puede estar dañado y finalmente el reflejo vestíbulo ocular puede estar dañado el cerebelo y estar bien el reflejo vestíbulo ocular. Es decir, en este caso, un reflejo vestíbulo ocular normal, pues sí nos alarma. Ahora, el nistagmus. Esto es algo muy importante que nosotros debemos de explorar en nuestros pacientes. Hay veces que nosotros podemos ver algo tan obvio como esta paciente que tiene un nistagmus de dirección cambiante, es decir, si la paciente mira hacia la derecha, tiene un nistagmus hacia la derecha. Si el paciente mira hacia la izquierda, tiene un nistagmus hacia la izquierda. Si el paciente mira hacia arriba, tiene un nistagmus hacia arriba, es decir, vertical, o tiene un nistagmus hacia abajo, es decir, cambia la dirección en nistagmus. Obviamente esta paciente pues tiene una parálisis facial del lado izquierdo, aparte tiene una parálisis del sexto par craneal,
Y entonces el paciente igual también se va a quejar de que tiene una diplopia horizontal. Y es relativamente sencillo pensar que este paciente pues tiene algo central. En este caso, esta paciente tiene un cavernoma del piso del cuarto ventrículo. Ahora, si nosotros observamos este nistagmus, este es un nistagmus que bate hacia arriba. Y una regla de oro, digamos, en estas cosas es de que si un nistagmus es de tipo vertical, es central hasta no demostrar lo contrario. Entonces, desde ahí nos alerta. Si nosotros tenemos un nistagmus de tipo vertical, en este caso cefálico, pues pensaríamos en algo central. Hay otros tipos de nistagmus que no son muy comunes, como el tipo plotter, donde ustedes observan que el ojo vibra, cada vez que se para vibra, y por ejemplo este paciente tenía un tumor ahí en el puente, y eso te orienta a que es algo de tipo central. Hay algo que se llama nistagmus optocinético que nosotros podemos explorar a los pacientes, y lo podemos hacer, como se ve aquí en esta imagen, un tamborcito que lo haces girar hacia un lado y le pides al paciente que siga estas líneas oscuras. El paciente va a tener un nistagmus de tipo horizontal y contrario a donde giraste este tamborcito. Y en un tipo central, pues se invierte el nistagmus, es decir, si el tambor va a la derecha, lo normal es de que el nistagmus vaya hacia la izquierda. Y en un problema de tipo central, nosotros vamos a encontrar que el nistagmus se iría hacia el mismo lado que gira el tamborcito. Todo esto que ven aquí es algo que nosotros utilizamos más que nada para cuantificar el nistagmus. Esto se le llama, lo que buscamos es el reflejo optocinético, y aquí, por ejemplo, este es un nistagmus que va hacia la izquierda. Todo lo que va hacia arriba es derecho, lo que va hacia abajo es izquierdo. Entonces, es un tema diferente, pero bueno, es para darles idea que eso es lo que utilizamos. Existe algo que se llama nistagmus de rebote, es decir, nosotros le pedimos al paciente que mire hacia la izquierda y entonces tiene un nistagmus hacia la izquierda, y cuando le pedimos que mire hacia el centro, el nistagmus se invierte, ahora ya no es a la izquierda, se va hacia la derecha. Por eso se llama nistagmus de tipo de rebote, y esto nos habla de que puede ser común en un síndrome cerebeloso, por ejemplo, en lesiones que están cerca del núcleo prepósito del hipogloso, o en lesiones del núcleo vestibular medial. Nosotros también podemos explorar el nistagmus. Este es un video cortesía de una doctora Yasmín Sánchez que se dedica al vértigo, y aquí lo que hacemos es hiperventilar al paciente de tal forma que provocamos una hipocapnia, una alcalosis respiratoria, una disminución en el calcio extracelular, y curiosamente esto hace que haya una mejoría en la conducción de las fibras desmielinizadas. Y lo que podemos observar es que si el paciente no tenía nistagmus, con esta simple maniobra el paciente va a presentar un nistagmus, y el nistagmus curiosamente aquí bate hacia el lado donde está la lesión. ¿Qué puede provocar esto? Enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple o schwannomas vestibulares, que por compresión van dañando las fibras mielínicas. Ahora, así como les dije que un nistagmus de tipo vertical es central hasta no demostrar lo contrario, un nistagmus de tipo puramente rotatorio también es central hasta no demostrar lo contrario. Hay nistagmus extraños como este de Sisou o en báscula, donde un ojo bate hacia arriba mientras el otro va batiendo hacia abajo, es decir, se van alternando como si fuera el juego de los niños del sube y baja. Y esto se relaciona en lesiones de la región paracelar o lesiones mesencefálicas. Recordemos que los núcleos vestibulares se unen a los núcleos oculomotores a través del fascículo longitudinal medial. Y entonces, cuando hay una lesión del fascículo longitudinal medial, el paciente puede tener una oftalmoplegia internuclear, ¿no? Donde hay una descoordinación de los movimientos oculares. Ahora, hay algo que se llama cancelación del BOR.
Si nosotros hacemos girar a un paciente y le pedimos que mire un objeto fijo, no debería de haber sacadas. Por ejemplo, esta paciente tiene sacadas cuando lo giramos y eso habla de que el paciente puede tener un problema cerebeloso. Vamos a la parte 3. La parte 3 habla del test skew o la prueba de cover test. Y esto es algo muy interesante. Esto es fácil de explorar porque lo único que hacemos es tapar los ojos en forma alterna. Es decir, si ustedes observan, tapamos un ojo y lo vamos descubriendo y vemos que el ojo derecho va hacia abajo. Y cuando alternamos, el otro ojo se va hacia arriba. Y entonces eso nos habla de que hay una alteración en la alineación vertical de los ojos. Y esto puede ser provocado por un problema de vértigo central debido a algo cerebeloso. Sin embargo, hay que tener cuidado porque también puede ocurrir un problema del nervio patético, aunque eso no es tan común. Ahora, lo podemos hacer así, tan simple como con las manos. Si ustedes observan a este paciente, de pronto le tapas un ojo y el ojo vuelve a alinearse. Eso es lo que se llama una alteración en la alineación vertical. Ahora, ¿por qué es importante explorar los tres? Porque, por ejemplo, nosotros podemos tener un infarto cerebeloso y lo que yo les había dicho de que el impulso cefálico va a ser normal en un evento cerebrovascular, cuando hay un infarto de laica, se habla de que hasta un 23% de los pacientes pueden tener un reflejo vestíbulo ocular anormal. Y esto nos puede hacer pensar que el paciente tiene un problema periférico cuando no lo es. Por eso es importante hacer las tres cosas. Por ejemplo, en este artículo, de hecho, tenía eso y lo que los llevó al diagnóstico fue la prueba de skew deviation o la prueba de alineación vertical. Miren, por ejemplo, tenemos a este paciente que, si ustedes observan, tiene un nistagmus muy tenue que bate hacia la... Miren, observen, mira a la derecha y el nistagmus siempre lleva la misma dirección. Mira hacia el otro lado. Entonces el paciente tiene un nistagmus hacia la izquierda. Y vemos el reflejo vestíbulo ocular, es decir, tan sencillo como nada más pedirle al paciente que te mire en la nariz y hacerle un giro rápido de la cabeza y el paciente hace movimientos correctivos. Y entonces esto lo podemos explorar también a la marcha. Nosotros podemos ver que el paciente camina y tiene una lateropulsión. Este es un paciente que tenía Parkinson y a veces cuando tienen Parkinson uno se puede confundir porque dice, si tiene Parkinson pues debe ser central. Pero no, o sea, alguien puede tener Parkinson y tener neuronitis vestibular. Y eso lo comprobamos porque ya después al paciente se le maneja con esteroides y el paciente se le quita el problema. Lo ponemos a caminar, que gire la cabeza y el paciente tiene buen control de su marcha. Ahora, en conclusión, nosotros sabemos que, pues, como todo lo que nos han dicho nuestros maestros toda la vida, es de que la historia clínica es el mejor método diagnóstico para identificar un vértigo central de uno periférico. Y no solamente en esto, en muchas enfermedades, en toda la medicina, ¿no? Pero específicamente hablando de nuestro tema, pues sí, es muy importante la historia clínica, porque si nos llega un paciente con una podemos tener un paciente que tiene un vértigo con un nistagmus horizontal, sin embargo el paciente, uno tiene 20 años y el otro tiene 65. El de 20 años es sano, el de 65 tiene factores de riesgo cardiovascular y lo primero que uno pensaría es de que el anciano pues es más probable que se esté infartando que el joven, aunque no necesariamente, ¿no? Pero por probabilidad es más común en el anciano. Entonces, nosotros como médicos somos como investigadores y tenemos que interrogar bien al paciente y explorar bien al paciente. Yo siempre he pensado que muchas veces, a veces nos equivocamos
a veces ni siquiera no porque no sepamos sobre medicina, sino porque no interrogamos bien y no exploramos bien al paciente. Entonces, en resumen, la plática quiere decir esto, que cuando un paciente tiene un vértigo central va a tener un examen de impulso cefálico normal en la gran mayoría de las veces. Que el nistagmus va a tener una dirección cambiante y si es puramente vertical o puramente rotatorio será central hasta no demostrar lo contrario. Y la prueba de alineación vertical será positiva. En el vértigo periférico vamos a tener un reflejo vestíbulo ocular alterado, es decir, el examen de impulso cefálico será anormal. El nistagmus, como ya dijimos, tendrá una dirección fija, no cambia. Si es a la derecha, será siempre a la derecha. Y sigue la ley de Alexander, es decir, si el paciente mira hacia el componente rápido, este nistagmus se va a exacerbar. Ahora, existe la prueba de skew deviation que va a ser negativa en estos casos. Entonces, con estos 3 simples exploraciones, como dicen, a la cama del paciente, nosotros podemos orientarnos mucho. Y no necesitamos tecnología, ni necesitamos mucho dinero para hacer esto, más que pues estudiarle y pues bueno, es algo relativamente sencillo. Estos son mis datos, mi correo electrónico. Si tienen alguna duda, lo podemos resolver ahorita. Si ustedes quieren mandarme un correo para preguntar algo, o me pueden preguntar y pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias por la plática. Realmente resulta muy, muy interesante y muy motivador el recordatorio anatómico que realizaste el día de hoy. Y sin duda, pues básicamente el recordar, como siempre, los médicos que con la historia clínica y la exploración física se hacen los diagnósticos. En el área de neurología en especial es muy socorrido recurrir a la tomografía y a la resonancia. Y una vez que el estudio sale normal, preguntarle al médico, oye, pues qué tiene el paciente, ¿no? Es bien importante que se haga la exploración física en todo paciente para poder determinar. Como tú comentas, el paciente con vértigo yo creo que es de los más difíciles que hay. Cuando llega el paciente con vértigo y 1000 síntomas neurológicos es fácil diagnosticarlo, pero el paciente típico que llega yo creo que a la zona de urgencias es el vértigo aislado, ¿no? Donde el vértigo no sabe si es central o periférico, y como tú comentas, en la etapa aguda pues no sabe si proceder hacia una trombolisis o algún tratamiento médico diferente. Eh, Tradicionalmente los médicos nos enseñan que el vértigo periférico es postural totalmente, no es que cambia de posición el paciente, le da el vértigo acostado con los ojos cerrados, se quitan. ¿Qué tan predictivo puede ser este síntoma del vértigo periférico al momento de diagnosticar o tratar de hacer la diferencia entre un vértigo central o un vértigo periférico? En cierta forma, como mencioné, el vértigo postural paroxístico benigno es el más común y existe la prueba de Dixie-Hallpike donde nosotros sentamos al paciente en la mesa de exploración y rotamos la cabeza 45 grados hacia un lado, acostamos súbitamente el paciente hacia atrás de tal forma que la cabeza quede colgando y nosotros podemos despertar ciertos nistagmus que nos orientan a que el paciente tiene un vértigo postural paroxístico benigno. Sin embargo, por ejemplo, en una neuronitis vestibular, pues el paciente va a tener un nistagmus espontáneo, o sea, es decir, en el vértigo postural el paciente te llega y no tiene nistagmus nada, y solo presenta nistagmus cuando es provocado por las maniobras de Dixie-Hallpike. En cambio, una neuronitis vestibular va a tener el nistagmus siempre, pero es verdad que cuando acuestas al paciente, el nistagmus se exacerba. Es decir, si tiene neuronitis y lo acuestas, va a ser más intenso el nistagmus. Y por ejemplo, en el vértigo postural existe algo que se llama fatiga, donde nosotros acostamos al paciente, luego lo sentamos y si lo vuelves a acostar, el nistagmus cada vez va a ser de menos intensidad. Y eso es a lo que se le llama fatiga del nistagmus y eso te orienta a pensar que es periférico. Si es algo central, el nistagmus va a seguir a pesar de que lo repetiste muchas veces. Entonces, algo curioso y miren,
Yo soy otorrino y creo yo que cuando iba a escoger la especialidad, como que siempre me llamaron la atención las neurociencias. Tan es así que hice otorrino y terminé en el Instituto de Neurología, ¿no? Pero lo bonito de la neurología en general es de que si ustedes observan, bueno, no sé, a lo mejor me equivoco, pero yo no soy neurólogo, pero algo que admiro de los neurólogos es que en general nada más tienen un escritorio, su negatoscopio, su martillo de reflejos, su oftalmoscopio y todo lo demás es clínica. Su celular, sí, 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 claro. Entonces, y todo lo demás es clínica, es decir, ellos no necesitan muy tanto, o sea, en realidad lo que hacen es explorar al paciente y yo siempre he pensado, antes no existían tantas cosas, es más, no existía la resonancia, no existía la tomografía, y los neurólogos hacían sus diagnósticos y acertados. Ahora es verdad que a veces se abusa de las tomografías y las resonancias. Hasta he escuchado ahí sarcásticamente que a veces dicen que la tomografía es una rama de la neurología, ¿no? Pero pues no, realmente yo creo que pues aquí lo importante es explorar a los pacientes, la clínica, porque a veces los pacientes te llegan y te dicen, oiga doctor, y no me puede pedir un estudio de la cabeza y tú dices, bueno, pues le puedo hacer muchos, ¿no? A lo mejor una resonancia, una tomografía, un Doppler carotidio o un electroencefalograma. Existen muchas cosas que podrías hacer para ver la cabeza. Pero si nosotros pides todos los estudios, es como andar a ciegas. Nosotros primero exploras al paciente y en base a eso nosotros sabemos igual y necesita un estudio, pero ya es un estudio más dirigido a lo que tú buscas, ¿sí? Entonces, eso es lo que pienso y creo que es importante. Muchas gracias, Benjamín. Nos preguntan con relación al tratamiento del vértigo periférico, que qué opinas de la beta-histina y si la usan, cuánto tiempo la usan, o más bien cómo manejas los vértigos periféricos. Ok, miren, las tres causas más comunes que nosotros vemos de vértigo periférico, uno es el vértigo postural paroxístico benigno, que ahí ningún medicamento le va a quitar el vértigo más que hacer maniobras de reposición como la maniobra de Epley, la maniobra de Simon, la maniobra de Parnes, existen diferentes maniobras, barbecue, Lemper, dependiendo del canal semicircular afectado, y ahí no utilizamos medicamentos. El segundo es la neuronitis vestibular, como el caso que presenté al principio. Aquí nosotros dividimos, la neuronitis vestibular tiene dos etapas. La etapa aguda, donde el paciente llega con un vértigo súper intenso, que ahí lo que utilizamos son frenadores laberínticos como difenidol. A veces, si viene con mucho vómito, le das metoclopramida, le das sedantes como, a veces utilizamos sedantes como hasta el diazepam, ¿no? Y en una etapa, eso es importante, el difenidol o el llamado Bontrol no se debe de utilizar o en general no lo recomendamos más de 3 días porque estos frenadores laberínticos son muy buenos en la etapa aguda, pero si lo utilizas más de 3 días, evitas algo que se llama la compensación vestibular, es decir, hay pacientes que llevan meses tomando Bontrol o difenidol y el paciente se siente que está flotando porque nunca ha logrado compensar. Entonces hay que evitar eso. Para eso existe algo que se llama la rehabilitación vestibular, que eso es otro tema muy interesante. Y la otra parte, digamos, es la enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere, descrita en 1861 por Próspero Meniere, llevamos más de como 160 años y a pesar de tantos años no sabemos exactamente por qué se produce, tristemente. Pero digamos que el tratamiento de la enfermedad de Meniere, bueno, para hacer el diagnóstico primeramente sabemos que hay una triada de acúfeno unilateral, vértigo, sensación de plenitud, bueno, son 4 síntomas, plenitud aural, unilateral, y el paciente tiene una hipoacusia de tipo fluctuante. Me refiero a fluctuante porque el paciente de pronto empeora la audición y luego mejora un poco y luego empeora y luego mejora la audición y luego empeora.
a eso se refiere uno con fluctuante. Pero hay que tener cuidado porque a veces los schwannomas vestibulares también te pueden dar hipoacusia unilateral. Entonces, habría que hacer bien el diagnóstico en ese caso, entre un Meniere y algo ocupativo en el ángulo pontocerebeloso. En la enfermedad de Meniere se trata, se habla de dieta baja en sal, que el paciente tenga poco consumo de conservadores, poca sal, y se llegan a utilizar diuréticos, pero un fármaco que a últimas fechas, bueno, no a últimas fechas, ya lleva quizás unos 20 años o más, que ha tenido más auge, es el usar la betaistina, que bueno, no voy a decir los nombres comerciales, ya existen muchos, pero la betaistina se pueden utilizar desde dosis de una cada 12 horas. Hay quienes llegan a utilizar dosis hasta de 8 tabletas al día. Si tú no logras controlar bien los cuadros de vértigo del paciente, entonces podemos pasar a otra etapa que es utilizar terapia intratimpánica. La terapia intratimpánica se refiere a que nosotros, bajo anestesia local en el consultorio, con una aguja muy delgada, atravesamos la membrana timpánica y dejamos dentro de la caja timpánica dexametasona, que es lo más común que utilizamos, y utilizamos 5 días. 5 días lo inyectamos al paciente. Muchos pacientes que no respondieron a la betaistina y a la dieta, pues mejoran con este tratamiento. Pero si no mejora, pues pasamos a la aplicación de aminoglucósidos. Recordemos que los aminoglucósidos son ototóxicos y se clasifican en vestibulotóxicos y cocleotóxicos. Nosotros utilizamos los vestibulotóxicos, es decir, lo que buscamos es terminar por dañar totalmente el sistema vestibular del lado que tenga afectado el paciente. Y utilizamos gentamicina para, digamos, le dice uno al paciente, para matar el nervio vestibular del lado que esté afectado. Hacemos las aplicaciones de las inyecciones, pero esto también conlleva rehabilitación vestibular, porque el paciente queda con una desaferencia de ese nervio. Y en casos extremos, si con eso no mejora, pues hay pacientes que terminan en neurectomía del nervio vestibular. A grandes rasgos, esos son los 3 enfermedades más comunes y son los tratamientos más comunes. Existen muchas enfermedades más que son de tipo periférico, como fístulas perilinfáticas. Ahora, bueno, hay algo que a veces no están muy de acuerdo los neurólogos, de origen central, que es la migraña vestibular, que a veces hay neurólogos que dicen que no existe y causa controversia, pero digamos, como yo les dije al principio, el vértigo es un síntoma, o sea, ustedes no pueden decir ¿cuál es el diagnóstico de mi paciente? Vértigo, pues no, porque es como decir, ¿cuál es el diagnóstico de mi paciente? No, pues cefalea, pues tampoco es diagnóstico cefalea. Puede ser que sea algo tensional hasta un tumor, ¿no? Igual el vértigo. Entonces, de aquí la importancia de que nosotros tengamos que interrogar bien al paciente y explorarlo bien y en base a eso. ¿Y cómo se aprende todo esto? Haciéndolo todos los días. Sí, no sé si con eso respondí más o menos la pregunta. Totalmente, gracias. Un par de preguntas más. Hay muchas felicitaciones en el chat de Amebask y por este medio. Muchas felicitaciones por la plática. Muy bonita la plática. Saludos de algunos conocidos. De Alejandro Gutiérrez te manda saludos. Saludos de Colombia. Y quedan un par de preguntas si me ayudas. Sí, claro. Preguntan, en el caso de la prueba de Skew, que si puede ser horizontal el movimiento de corrección del ojo. Cuando es un movimiento de tipo horizontal, eso generalmente es correctivo. O sea, sí puedes tapar y destapar el ojo y el paciente puede hacer un discreto movimiento correctivo en sentido horizontal, pero eso es normal. En realidad, la prueba es positiva cuando tú ves que el ojo se va hacia arriba o hacia abajo, pero no en sentido horizontal. Horizontal sería normal. Gracias. La última pregunta, en un EBC cerebeloso,
¿puede encontrarse el protocolo normal? Difícilmente. O sea, un paciente que tiene un infarto cerebeloso casi de seguro que va a tener muchos datos. Es difícil que no presente datos. Y como yo les mencioné, otra de las características es de que nosotros recordemos, llega un paciente con vértigo súper intenso y tú le dices, a ver, párese, vamos a explorar la marcha. Y el paciente te dice, no, pues es que no me puedo parar, doctor, no me puedo parar. Y tú, coopere, párese. Y pues el paciente no se puede parar. Y la realidad es de que cuando es un infarto cerebeloso, el paciente no se puede parar. Entonces, desde ahí nos tiene que alarmar. O sea, uno pensaría, no, pues igual el paciente sí tiene algo grave, ¿no? Una neuronitis vestibular, que es uno de los cuadros más agudos periféricos, el paciente tú lo paras y el paciente camina. Camina chueco, pero camina. Y un infarto cerebeloso, el paciente a veces incluso lo sientas y el paciente se va de lado. Y prácticamente siempre tienen nistagmus. La prueba de skew deviation no es tan común, pero cuando se presenta casi puedes asegurar que es algo central. Y la otra, pues sí, o sea, el reflejo vestíbulo ocular puede salir normal, ¿no? Pero digamos, es difícil que el paciente no tenga, va a salir siempre, en alguno va a salir positivo. Sí. Muchas gracias. Benjamín, es la última pregunta. Más felicitaciones. Mandan también saludos desde Guayaquil, Ecuador, de Chihuahua, ciudad de Cuauhtémoc. Y creo que es todo de parte de nosotros, Benjamín. Reiterarte mi agradecimiento. Realmente para mí es un placer tenerte como profesor en conferencias en línea MEVAS. Te haré llegar el diploma en unos días. Según yo, en unos días, posiblemente sean como 4 o 6 meses, pero de que llegue, No llegue. te preocupes. Y agradecerte muchísimo a nombre de AMEVAS, de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, y de los invitados, el que hayas compartido tus experiencias, tu expertise con nosotros. Te mando un abrazo, muchísimas gracias, y te dejo el micrófono para que cierres. Finalmente, si tienes algún comentario final para despedir la plática. No, pues muchas gracias, Luis. La verdad es que bien sabes lo mucho que te admiro, lo entusiasta que eras para muchas cosas y tan dinámico. Saludos a Alejandro, que pues la verdad ahí en el Instituto de Neuro tuvimos extraordinarios amigos y de los cuales aprendimos mucho. Y créanme que a mí me gusta dar pláticas, no sé si sea buen speaker o no, pero la realidad es que siempre he sentido que hay que compartir el conocimiento. De hecho, si alguno de los que están aquí algún día me invita a darle una plática a sus alumnos, yo les doy una plática. Y pienso que aquí lo importante es a divulgar, ¿no? El conocimiento hay que divulgarlo. A veces nos toca dar pláticas, como ahora sucede. La verdad es que ni sé ni cuántos están conectados para no ponerme nervioso, ¿no? Pero a veces llegas a dar plática y hay 3 médicos generales. Me ha tocado hacer pláticas así y está bien. Yo digo, si enseñas a 3, bueno, a veces lo importante es que las pláticas no pasen como que al olvido, sino que al final de cuentas, estas 3 herramientas que presentamos hoy, las pongan a práctica en su consulta. La verdad es que no cuesta nada, solamente es práctica y actualmente hay muchos videos en YouTube para aprender y pues bueno, esta plática va a quedar grabada y la van a poder ver en la página de AMEVAS y con toda confianza van a tener mis datos y cualquier duda, estoy a sus órdenes. Y muchísimas gracias a MEVAS y a ti, Luis, por invitarme.